Buenas tardes, bienvenidos a la segunda webinar de las tardes del GRAP. Muchas gracias por vuestra atención y vamos hoy a hablar del COVID y de las comorbilidades en el paciente, las comorbilidades respiratorias en el paciente con coronavirus. Para ello, contamos con verdaderos expertos en estas patologías. Somos todos compañeros de atención primaria, somos médicos de familia. Yo me llamo Sara Núñez Palomo y trabajo en el Centro de Salud de Torrelaguna. Con nosotros también está Enrique Cimas, que trabaja en el Centro de Salud de Contrueces, Vega, en Gijón. Y nos va a hablar del paciente con coronavirus y EPOC. Xavier Flor, que es médico de familia en el Centro de Salud de Chafarinas, en Barcelona, nos va a hablar del paciente con coronavirus y asma. El doctor Vidal Barchilón, del Centro de Salud Rodríguez Arias de Cádiz, nos va a hablar del paciente con coronavirus y tabaquismo. Y por último, la doctora Dina Torrado, del Centro de Salud Ría Formosa Faro, en el Algarve portugués, nos va a hablar del paciente con COVID y SARS. ¿Y por qué estas patologías? Pues porque desde el principio de esta pandemia nos han comentado que los pacientes que con patologías crónicas tenían mayor riesgo de padecer la enfermedad y de complicaciones en caso de coronavirus. Y dentro de estas patologías estaba la patología pulmonar. Dentro de ellas, ya nuestros compañeros de China nos comentaban que los pacientes con EPOC tenían una frecuencia de aparición de enfermedad por coronavirus no muy alta. Y en las series que hemos estado viendo ya, en series españolas, la prevalencia de pacientes con coronavirus y EPOC pues era más o menos parecida a la prevalencia que teníamos dentro de la población general. Pero sí que podíamos ver que estos pacientes tenían un peor pronóstico. Bien, pues vamos a debatir estos datos y así como, por ejemplo, ahora que empezamos con la época en primavera, con la época de rinitis y de muchas crisis de asma, vamos a intentar distinguir con ayuda de Xavi Flor las diferencias que puede haber entre los pacientes que tienen esta clínica cuando es una crisis de asma y cuando es una clínica de coronavirus. Respecto al tabaco, sabemos que es un factor de riesgo para muchas patologías, pero hace unos días leíamos que había una hipótesis de un estudio que nos decía que la nicotina podía ser un factor protector en pacientes con coronavirus. Pues vamos a intentar aclarar estas cuestiones. Por último, queremos hablar del paciente con apnea del sueño, porque yo en concreto tengo más del 20% de mis pacientes ingresados son pacientes obesos con SAOS, con apnea del sueño y en tratamiento con CPAP. Y estoy un poco inquieta al ver si esto realmente pueda constituir un factor de riesgo. Muy bien, pues aquí están planteadas las cuestiones, a ver nuestros compañeros cómo nos ayudan a resolverlas. Quique, cuando puedas. Muy bien. Gracias, Sara. Pues ya estamos por aquí. Vamos a pasar la presentación. A mí me han pedido que os hable de la EPOC y el coronavirus. La EPOC y el COVID, vamos. La verdad es que es un tema un poquitín complejo. Pensando en lo que podría hacer, pues decidí que casi mejor no hacía nada de la EPOC y os contaba algo del Líbano, que iba a ser más interesante. El Líbano, que es un pequeño país al este del Mediterráneo, tuvo allá entre 1975 y 1990 una guerra civil. En la guerra civil, como siempre en aquella zona, estaba implicado Israel, estaba implicado Siria. Había cristianos maronitas, había musulmanes suníes, había drusos, musulmanes chiíes, un grupo que se llamaba Hezbollah.
Y os voy a resumir un poco la política de alianzas y enfrentamientos que tenían, que era más o menos esta. Bien, en vista de esta situación tan clara, el gobierno español de entonces pidió a su embajador en Líbano que por favor le dijera algo de las perspectivas de futuro de este conflicto y lo que podía pasar. El embajador hizo un sesudo informe de 80 páginas, después de describir todos los contendientes y todo lo que iba a pasar. En conclusión, como lo que iba a suceder en el futuro, acababa con una frase que decía que lo más probable es que quién sabe. Bueno, pues en la EPOC sucede un poquito lo mismo, ¿no? Lo más probable es que quién sabe con esto del COVID. Pues no tenemos mucha idea. Llevamos en realidad en lo que es Europa, llevamos apenas 2 meses y pico con el conocimiento del coronavirus y el conocimiento que nos llega desde China es un poquitín diferente de lo que estamos acostumbrados aquí, como decía Sara antes, pues con unas prevalencias más bajas o por lo menos diferentes. Bueno, pues que vamos a ver un poquitín qué es lo que hace el SARS-CoV-2, que es como se llama el virus de la COVID, qué es lo que hace en el organismo. Esto es lo que cualquier médico de familia domina, pero bueno, para resumiros un poco y que no os liéis demasiado, si miráis en la esquina de arriba a la izquierda, pues veréis que pone una cosa que pone receptor ACE2, que es el receptor del enzima convertidor de la angiotensina 2, que es lo único que nos interesa. Saber en este momento que ese receptor facilita la entrada en la célula de la molécula del virus. Este receptor está presente en múltiples lugares del organismo, en los pulmones, en el intestino, en el riñón, sistema cardiovascular, testículos, hígado y el sistema nervioso central, lo cual explica un poquitín los efectos tan deleterios que está teniendo el virus en muchos sistemas del organismo. Bien. Ay, perdonad, que me he quedado en Líbano. Vamos a poner en castellano. Bien. Los síntomas que provoca el virus, pues viene a ser estos, ¿no? Tenemos unos sistémicos, que es la fiebre y la fatiga, pero luego también tenemos frecuentemente la insuficiencia renal, la diarrea, por supuesto los síntomas respiratorios, que pueden ser los síntomas parecidos a un cuadro gripal, además la disnea, y en el sistema circulatorio, pues que tenemos la famosa linfopenia y que nos puede producir también la coagulación, la coagulación intravascular en casos bastante graves, ¿vale? Bien, la situación de la enfermedad generalmente es esta. Tenemos una base desconocida de pacientes sin identificar, que algunos dicen que es el 80, otros que es el 15. Realmente, como no se sabe, pues cada uno puede columpiarse como quiera. Y luego de los casos bien identificados sabemos que el 80% son casos leves, luego tenemos un 14% de casos severos y un 5% de críticos, de los que en China se moría el 2,3%. En Europa parece que la mortalidad es un poquito mayor, rondando el 5%. Los casos graves hemos visto que cursan con neumonía, con hipercoagulabilidad y con hiperinflamación. Los casos muy graves, ¿no? Que determinan que haya que hacer determinadas actitudes terapéuticas. Bueno, pues el planteamiento que nos podemos hacer es, sabiendo esto, diríamos que nuestros pacientes con EPOC tienen más riesgo de infectarse con el virus. Bueno, realmente este estudio parecía sugerir esto, ¿no? El estudio que comentaba Sara. Parece que la expresión del receptor de AC2 está mucho más desarrollado en pacientes con EPOC y pacientes fumadores que en otro tipo de pacientes. Por lo tanto, podríamos pensar que es más fácil que se infecten. Bueno, pues las conclusiones del estudio no van por ese camino. Lo que nos dicen es que esto explica el riesgo incrementado de severidad, de gravedad en la COVID, pero no aumenta el riesgo para infectarse de los pacientes con EPOC, que tienen exactamente el mismo riesgo que los demás. Si os fijáis en esto, la prevalencia de la EPOC en España, según el último estudio, el EPISCAN-2, es alrededor del 11%, y en pacientes con COVID-19 nos encontramos que hay un 10,5% de pacientes que tienen EPOC, lo cual coincide con la prevalencia general, no parece haber diferencias. Bueno, planteado esto, la siguiente pregunta que nos hacemos es, vale, ¿y mi paciente con EPOC, si se infecta, tiene más gravedad que otros pacientes que no tengan la EPOC? Pues también para esto hay respuesta. Lo primero que vemos es que, evidentemente, los que más gravedad tienen es los enfermos cardiovasculares, los pacientes con diabetes y los hipertensos, que en principio se pensaba que sí, pues resulta que no tienen un riesgo demasiado aumentado, ¿no? Los que sí tienen un riesgo también aumentado, no de tener una EPOC grave, como vamos a ver después, solo, sino de morirse, es los pacientes con EPOC.
Veis aquí señalado el riesgo global, vamos, de la EPOC en el COVID, y vemos la mortalidad. En este metaanálisis, es un metaanálisis publicado en forma de carta, sabéis que ahora todo se publica muy rápido, es en el mes de abril, y vemos que efectivamente al hacer un metaanálisis de varios estudios, prácticamente todos en China, se encontraba que el tener EPOC da 5 veces más riesgo de tener una enfermedad grave que si no se tiene. En cuanto a en España, vemos que, por ejemplo, para neumonía tiene un poquito más de gravedad. En los ingresados en UBI prácticamente no hay ninguna diferencia. Y, en cambio, para mortalidad vemos que, evidentemente, se mueren prácticamente el doble los pacientes con EPOC que los que no lo tienen, en igualdad de condiciones. Bien, pues ya sabemos que es más grave y la siguiente pregunta sería, ¿puede desencadenar el SARS-CoV-2 una exacerbación? Bueno, sabemos desde siempre que los pacientes con EPOC tienen exacerbaciones que, entre otras muchas causas, están producidas por virus. Y el coronavirus no es una excepción. Es un virus que puede desencadenar exacerbaciones. De hecho, si os fijáis, este trabajo es un trabajo de un caso particular que presentaban en Estados Unidos, en Louisville, sobre una paciente que tenía una EPOC y desarrolló una exacerbación de EPOC en un COVID. Bueno, la gran pregunta que es difícil de contestar. ¿Cómo diferenciar los síntomas de COVID-19 de los de una exacerbación de EPOC? Porque realmente los síntomas son síntomas respiratorios, ¿no? Y además lo grave es la disnea, que es algo que está muy frecuentemente presente en los pacientes de EPOC. Pues es un poquitín como lo de este cartel, que está en Sober, un pueblo de Orense, de la provincia de Orense. Nos encontramos que vale lo mismo para un lado que para el otro. Y entonces es muy difícil de diferenciar. Si nos fijamos en los síntomas que tiene la COVID, pues vemos que la tos es de comienzo reciente, generalmente, normalmente es irritativa y seca. Sin embargo, en la EPOC es un aumento de tos ya existente. En una exacerbación de EPOC ya tenía la tos y aumenta la tos y que además normalmente es productiva. La fiebre en la COVID casi siempre está presente, un 80-85% de los casos, mientras que en la EPOC, en la agudización de EPOC es rara. La expectoración puede aparecer hasta en un tercio de pacientes con COVID y, sin embargo, en una agudización de EPOC, pues es frecuente que haya un aumento del volumen de la expectoración que ya existía anteriormente, expectoraba normalmente. Y en la disnea, en cuanto a la disnea, en la COVID es de aparición brusca, que aparece en pocas horas, tiene dificultad para llenar los pulmones, esto es importante, es decir, es una dificultad para llenar completamente los pulmones. Lo que te describen los pacientes con COVID es que no pueden llenar del todo los pulmones. Mientras que en el caso de la EPOC lo que tienen es una dificultad para vaciar los pulmones. Es una obstrucción que, como todos sabéis, la obstrucción es a la salida del aire de los pulmones. La COVID-19, la respuesta de broncodilatadores es muy ligera o nula, mientras que en la EPOC no siempre es tan brillante como nos gustaría, pero sí existe por lo menos una cierta respuesta a los broncodilatadores. Con todo esto, ¿tendríamos que cambiar el tratamiento de una exacerbación en pacientes con COVID? ¿Tendríamos que dar algo maravilloso como este jarabe este bálsamo para los pulmones que lleva alcohol, heroína y cloroformo? La mejor y más seguro remedio para la tos en todas las enfermedades de la garganta y los pulmones. Bueno, pues si vamos a la Cochrane, nos dice la Cochrane que no hay estudios fiables que nos hablen de los corticoides, por ejemplo, sistémicos, que los datos disponibles son contradictorios y que parecen no apoyar el uso de corticoides. Mientras que este otro metaanálisis nos dicen que no se recomiendan los corticoides sistémicos para pacientes con afecciones leves, pero a dosis moderadas se podrían usar en pacientes con afecciones graves. Si nos miramos el decálogo que elaboró el grupo de respiratorio de Senfic, pues vemos que hay básicamente dos citas al problema de los corticoides. Dice que no se dispone de ninguna evidencia científica que respalde que los corticoides inhalados u orales deban evitarse. Es decir, que se pueden mantener, se debe de mantener. Y que en las agudizaciones los pacientes deben tomar un ciclo corto de corticoides orales si está indicado, es decir, para nada se contraindica. Esto es absolutamente coherente con lo que dice la GOLD, el Consenso Internacional de EPOC.
Sí es importante señalar que en caso de tener que dar inhaladores al paciente, nos tenemos que olvidar por el momento de las nebulizaciones. Las nebulizaciones producen aerosoles que generan un riesgo importante de contagio. ¿Deberíamos cambiar el tratamiento de fondo? No ya el de la agudización, sino el de fondo en estos pacientes. Pues aquí la respuesta es clara. La GOLD nos lo señala con una sola frase. Dice, los pacientes deben mantener su terapia regular. Por lo tanto, no tenemos que cambiar absolutamente nada. Bien, nos quedaría una duda nada más, y ya termino, que es en un paciente que se nos presenta con síntomas, que es fumador y viene con una disnea de esfuerzo progresiva, etcétera, etcétera, ¿me tengo que plantear si hacerle una espirometría? Bueno, pues también la ARS, la Sociedad Europea de Respiratorio, tiene un grupo de función pulmonar que ha sacado unas recomendaciones para esta pandemia. Establece 3 niveles. El primer nivel, que es el máximo nivel de alerta, es llegando al pico de la pandemia. El nivel 2 es pasado el pico, pero todavía en fase de pandemia. Y el nivel 3, que es pospandemia. Bien, pues nos dice que no está recomendado realizar espirometría en ningún paciente en este momento. Solamente después de pasada la pandemia se puede recuperar el tema de las espirometrías. Por lo tanto, y mira que con gran dolor de mi corazón, que como sabéis soy el friki de las espirometrías del grupo, pues ahora mismo debemos evitar en lo posible las espirometrías. En conclusión, esta señora que le he aprovechado es una sufragista norteamericana, por cierto, muy conocida, y ha aprovechado su cartel para poner las conclusiones. Las conclusiones, podríamos decir que los pacientes con EPOC no tienen mayor riesgo de infección por el coronavirus, pero si resultan infectados van a presentar un cuadro más grave y con más riesgo de mortalidad. En las exacerbaciones se pueden usar los mismos tratamientos que estábamos usando, antibióticos, corticoides sistémicos, siempre que sea necesario, lógicamente, si no, evidentemente no. No debemos utilizar nebulizadores. Y nunca debemos suspender el tratamiento de fondo habitual de nuestros pacientes con EPOC, que es perfectamente compatible con la situación de enfermedad. Debemos evitar, de momento, la realización de espirometrías. Y seré el primero que os avisará cuando podáis hacer espirometrías de nuevo. Y con esto os dejo en manos de Sara otra vez. Muchas gracias. Bueno. Pues muchas gracias, Quique. Ha sido, la verdad es que una exposición muy completa y muy clara. La verdad es que yo creo que los mensajes han quedado claros. Y aunque luego podremos debatir, en el debate posterior, que sabéis que podéis ir mandando ya preguntas que intentaremos responderlas al final. Bueno, pues sin más, vamos a dar paso a Xavier Flor, que nos va a hablar de COVID y asma. Xavi, cuando quieras. Bueno. Buenas tardes. En primer lugar, os quiero agradecer a GRAP, sobre todo el que me haya invitado a hacer esta charla sobre COVID-19 y asma, también a AstraZeneca y, como no, a todos vosotros que os habéis conectado en estos momentos de todavía pandemia y de dificultades en el día a día. Muchas gracias. Bien, lo primero que os quiero mostrar es esta tabla de RENAVE que nos muestra que los factores de riesgo ya han sido comentados en cierta manera antes. La enfermedad respiratoria es uno de los factores de riesgo, parece ser, para desarrollar o factor de riesgo de COVID-19. Pero, como veis aquí, no queda claro si es asma, si es EPOC, fibrosis quística, bronquiectasias, etc. Una o más de estos factores de riesgo aumenta la posibilidad de mal pronóstico de esta enfermedad. Recordar también que tanto las guías británicas como el CDC en Estados Unidos, el asma moderada y severa, como aquí veis en rojo en la izquierda de la diapositiva, las considera enfermedades vulnerables o extremadamente vulnerables. Aquí en la derecha tenemos una revisión sistemática, metaanálisis, de
más de 30 estudios también procedentes de China, en los cuales no evidenciamos el asma en esta lista. Bien, este trabajo, también de procedencia china, de Lancet, vemos aquí que tanto en China como, perdonad, que voy a activar la flechita esta, tanto en China como en Wuhan, no vemos pacientes con asma. Entonces, bien, los autores realizan una serie de hipótesis. Una de ellas es que, bueno, que se pueden confundir asma y enfermedad por COVID-19, luego hablamos de esto. Y luego, como aquí veis en verde, la poca prevalencia de asma que China parece ser que tiene. Y también comentan si puede haber un factor protector, tanto de EPOC como de asma, que parece ser que en el EPOC pues, no está tal y mueren más personas. Otra cosa que observan es que en China el 75% de pacientes asmáticos llevan corticoide inhalado, y aquí viene la otra pregunta que luego desarrollaremos, si pueden proteger en cuanto a que parece ser que suprimen la replicación y producción de citoquinas. Bien, lo que está claro es que necesitamos series más largas y sobre todo de países como el nuestro y otros que aquí veis en la diapositiva, en los cuales la prevalencia de asma es mucho más importante y podremos sacar muchas más conclusiones. Bien, esta tabla también es de Renave, del 7 de mayo de este año, reciente, donde continuamos viendo que las enfermedades respiratorias en general tienen más riesgo de neumonía, se ha comentado, y más defunciones, se ha comentado. Y no hay diferencias por lo que refiere a los ingresos a UCI propiamente dichos. Continuamos sin saber si estos pacientes son asmáticos o no, no queda claramente reflejado. En este trabajo, que ya he comentado antes también de Lancet, los pacientes asmáticos, aquí no hay diferencias significativas por lo que refieren a pacientes que utilizan ventilación mecánica invasiva y a los que no la utilizan. Igual que antes, necesitaríamos más series para ver un poquito si el asma nos puede producir esta peor evolución o no. Y aquí en este trabajo no lo parece, ¿no? Bien. El paciente nos viene a la consulta del médico de familia y hemos de saber si tenemos un COVID-19 o bien estamos iniciando una crisis de asma. La variabilidad está servida y los test, por desgracia, no están servidos con la velocidad que desearíamos, porque tenemos que utilizar la clínica, los antecedentes de asma, la historia, el uso de inhaladores que a ese paciente asmático le va bien, la tos, que parece ser que es la tos de siempre, esa disnea que es como siempre. El doctor Enrique Cimas ha comentado en el EPOC, pues aquí pasaría un poco lo mismo, es más dificultad para sacar ese aire. En cambio, los sibilantes sí que nos marcarían un hecho diferencial. Parece ser que en asma los veríamos propiamente, cosa que en el COVID-19 el broncoespasmo no se manifiesta. Y por otro lado, como ya sabéis, las crisis de asma en atención primaria, la mayoría saturan bien, pero las que saturan mal probablemente se tolere un poco mejor que no la disminución de saturación que aquí veis a la izquierda en el COVID-19, la cual la tolerancia parece que es mejor. Parte de estos datos que he comentado, pues todo el resto, fiebre, febrícula, la tos, esa disnea que parece ser más inspiratoria, como también se ha comentado previamente, el malestar, decaimiento, anorexia, un tercio también parece ser que pueden hacer esputo, y ese dolor muscular que también alrededor de un tercio vemos, ¿no? No hemos de dejar de mencionar las diarreas, que se ve en un porcentaje bastante importante. Estos datos también son del 7 de mayo de los
los informes de RENAVE, y los neurológicos, propiamente, aparte de la cefalea, yo destacaría la anosmia y la disgeusia en un porcentaje muy alto, y que esto también al clínico ayuda a intentar diferenciar una de otra. No quiero pasar a la siguiente diapositiva sin recordar la importancia o el hecho diferencial de los crepitantes en el COVID-19, velcro, y recordar que la neumonía radiológica o clínica la vemos en más del 50% de los pacientes. Bien, la otra pregunta que se nos ha planteado y se nos plantea es, ¿podemos seguir el tratamiento con corticoides inhalados? ¿Estos corticoides inhalados protegen? Evidentemente, Nicolás Copérnico y José Ortega Gasset decían que hay que tener cierto conocimiento, que ya lo vamos teniendo, pero todavía muy poco, y que no sabemos lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Por esto este bloque rojo me indica un poco pues, por dónde vamos, ¿no? Como antecedentes, las revisiones sistemáticas que se hicieron con el SARS-CoV-1 parece ser que no mostró beneficio, de ahí que al inicio de la enfermedad parece ser que no estaban propiamente indicados los corticoides, incluso teníamos miedo de instaurarlos. Venía un poco por estas historias. El COVID-19, al igual que pasa en el SARS-CoV-1, ya lo hemos comentado, que la prevalencia de asma es baja, es llamativamente baja, comparando con la población en general, con la prevalencia. Bien. Aquí hay algún trabajo que va en la línea de que los corticoides inhalados, concretamente la ciclesonida, nos puede ayudar. Aquí hay un paper de 3 casos, la cual la evolución de la neumonía parece ser que es algo mejor. Y aquí tenemos a la derecha también un estudio in vitro, también con ciclesonida, que parece ser que suprime la replicación del coronavirus en estas células cultivadas como aquí veis. Pero seguimos teniendo este punto rojo que nos molesta. Bien, otros trabajos hablan de que discontinuar el tratamiento en la parte izquierda de la diapositiva parece ser que el discontinuar el tratamiento con corticoides inhalados aumenta el riesgo de crisis asmáticas, como veis aquí. Y alguna revisión de corticoides inhalados, también revisión sistemática, nos comentan que no hay evidencia, como aquí veis en esta foto tan bonita, en cuanto a introducir el corticoide al inicio, incluso premórbido, o bien más adelante. O sea, no queda claro si vamos a mejorar esto. Son las conclusiones de esta revisión. Bien, y aquí tenemos este trabajo, que es un trabajo muy reciente y, bueno, que dan un poquito de luz. Está hecho con células, con esputo, con células de esputo en pacientes asmáticos, y hay varias fases. No entro porque no disponemos del tiempo, pero parece ser que cuando inician la comparativa entre asmáticos y pacientes sanos, se vio que la expresión de los receptores AC2 y TMPRSS2, que son los que nos interesan o es la madre del cordero en el asma, digámoslo así, no hay diferencias entre unos y otros. Y a partir de aquí les dan glucocorticoides inhalados a los pacientes y parece ser que esa expresión de los receptores AC2 y TMPRSS2 parece ser que disminuye, la cual cosa nos puede inducir a pensar que puede haber una protección. En cambio, cuando utilizan la triancilorona intramuscular a estos pacientes, no parece que la expresión de estos receptores al cabo de 2-4 semanas disminuya. Bien, una pincelada de biológicos, a pesar de que no son los tratamientos que en primaria utilizamos, pero bien, es de saber que hay que continuar con ellos, que no hay evidencia de que supriman esta inmunidad y tal, y luego que, bueno, en la línea que vamos, pues autoadministrarlos en casa podría ser una posibilidad, igual como monitorizar de forma remota estos fármacos que lo hacen desde el hospital.
Aquí hay una revisión del NICE también en esta línea del asma severa. Bien, otro punto que me gustaría comentar son las medidas generales. Muchas guías, muchas sociedades, GINA, SEMFIC, SEPAR, la europea, ATS también y GEMA 5.0 y también AINS, dan una serie de recomendaciones que yo me he atrevido a resumirlas en estas 2 diapositivas para no cansaros, que es, primero de todo y muy importante, que hemos de seguir con el tratamiento habitual con corticoides inhalados para mantener un buen control. También que el asma severa en los pacientes que necesitan corticoides orales a largo tiempo y terapia inhalada, hay que continuar dándola y siempre a las mínimas dosis. Otro punto que se ha comentado es el de los nebulizadores y en las exacerbaciones de asma, bien, pues el inhalador de cartucho presurizado más cámara sería el tratamiento de elección, igual que en rinitis alérgica no hemos de dejar de dar los corticoides nasales. Bien, ¿alguna recomendación más? Como sería minimizar las visitas presenciales, esto es importante. Luego también el tiempo en la sala de espera que sea el mínimo y que haya una distancia importante entre pacientes. El tema de lavarse las manos tan pronto como lleguen a casa y el tema de las pruebas funcionales respiratorias que también lo ha comentado el doctor Cimas. Bien, y otro punto que también se habla mucho es el de las interacciones farmacológicas con los fármacos que habitualmente utilizamos en el asma. Aquí hay varias sociedades, entre ellas SEMFI, que hace unas recomendaciones, y también hemos puesto esta recomendación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que creo que es muy interesante y muy completa, donde primero hablan de los broncodilatadores, como aquí veis, y parece ser que en verde, como el salbutamol es el que menos interacciones tiene con lopinavir, rito, pero también tenemos formoterol y salmeterol en un color naranja, que quiere decir que, bueno, que hay un poquito más de interacciones de tipo moderado, pero que en el fondo lo que traduce es que estos pacientes, el poco tiempo que parece ser que están tomando esos fármacos en el hospital, pues influye poco en cuanto a el aumento del QT, que es uno de los efectos secundarios más de cerca que hemos de controlar. En cuanto a la citromicina, que es el fármaco que vemos mucho más frecuente en atención primaria, pues en principio también aumentaría el QT, pero bueno, sería de una forma leve, digamos, y sin interacciones en el caso del salbutamol. Bien, lo mismo pasaría con los antimuscarínicos. Como veis aquí, glico y hiperatropio están de color verde, que ahí parece ser que no hay interacción, y el resto de un color amarillo, que tampoco nos importa mucho dado el poco tiempo de evolución, como he dicho anteriormente, con el tratamiento del lopinavir. Bien, no me gustaría pasar a las conclusiones sin comentar que también en esta tabla de corticoides inhalados, y que aquí vemos que la beclometasona en la parte superior es la que en general no requiere precaución adicional, está de color amarillo cuando se utiliza el lopinavir, y en el resto de corticoides inhalados, y también ya aprovecho para decir los orales que aquí visualizáis, en principio, bueno, se ha de tener un poco más de cuidado, pero también ocurre un poquito lo mismo que he comentado antes, que son tratamientos para pocos días, como aquí os pongo, los 14 días cuando se trata del OPI. Por lo que respecta a la acitromicina, está todo de color verde, es decir, no parece que haya interacciones, y con la hidrocloroquina y el toci pues, vemos aquí este color amarillo en estas listas, que bueno, nos requieren cierta precaución, pero bueno, al fin y al cabo el tiempo es el que es de tratamiento que ya ha sido comentado. Bien, y me gustaría hacer un pequeño resumen, y es que los pacientes con asma parece ser que no tienen más riesgo de contagio,
Después, el tener asma no parece ser un factor asociado para una mayor gravedad. Escaso número de pacientes asmáticos y hay un riesgo potencial de crisis provocado por virus respiratorios como es el COVID-19. Y para finalizar, recordar que la interrupción de los corticoides inhalados en asma nos puede duplicar el riesgo de exacerbación y que los glucocorticoides no parecen empeorar el pronóstico. Por otro lado, resaltar y recordar que todavía no hay datos suficientes para realmente detectar, ver y cerciorar este factor protector de los glucocorticoides inhalados. Bien, pues muchas gracias a vosotros por estar aquí. Pues estupendo. Xavi, muchas gracias. Yo creo que las conclusiones han quedado claras, aunque luego, si acaso, en el debate podríamos discutir o detallar alguna de las cuestiones. Bueno, pues sin más, voy a dar paso a Vidal Barchirón para que nos hable sobre el papel del tabaco en pacientes con coronavirus. Vidal, cuando quieras. Buenas tardes. Voy a empezar compartiendo la pantalla para poner la presentación y vamos a ver si puedo poner la primera. Perfecto. Bueno, en primer lugar, igual quiero agradecer a GRAP, mi sociedad científica, el que me haya invitado para poder participar con este tema. Y, por supuesto, a AstraZeneca por patrocinarlo y al Grupo RIC por poder organizarlo y que podamos echar un ratito, aunque sea a través de Wi-Fi con vosotros, ¿no? Bueno, me habéis pedido que hable del paciente fumador y COVID y lo que voy a traer son las evidencias que tenemos hasta la actualidad sobre la relación que puede tener tabaco y COVID. Pero, en principio, antes de llegar a esta situación, quiero un poco recordar la historia que tiene el tabaco con las patologías pulmonares. En esto veis que, bueno, como ya todos sabemos, el paciente fumador tiene más posibilidad de enfermedades respiratorias, además más posibilidades de infecciones pulmonares, tanto para virus como para bacterias. Y este metaanálisis, uno de ellos que todos son del año de 2019, habla de que los fumadores son más propensos al desarrollo de neumonía adquirida en la comunidad, incluso a dosis respuesta, o sea que cuanto más la carga de tabaco tiene, más posibilidades tiene, ¿no? Si hablamos de tabaco y gripe, pues un poco más de lo mismo. Estas revisiones también bastante recientes hablan de que los fumadores tienen un 34% más de probabilidades de contraer la gripe y que esta gripe pues tiene más posibilidades en pacientes fumadores de tener un ingreso hospitalario. De la EPOC, bueno, Quique ya nos ha hablado, pero quiero volver a recordar que en el mundo desarrollado el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, donde, bueno, el tabaquismo ayuda o provoca el desarrollo de obstrucción al flujo aéreo y además facilita la colonización de la bacteria. Si seguimos en la historia, ya hemos tenido otras pandemias, otras epidemias de coronavirus. Esta es la del Oriente Medio, del cual ya se ha hablado anteriormente, y en las diferentes publicaciones en torno a la relación tabaco y el coronavirus, pues el ser fumador era un importante factor de riesgo que incluso triplicaba la posibilidad de sufrir la enfermedad. Y además otras revisiones hablaban de que era un riesgo de mayor mortalidad el fumador con respecto al padecimiento de este virus, ¿no? Y bueno, pues llegamos a algo de que tanto el doctor Cima como el doctor Flor ya han hablado, y es que conocemos el mecanismo del receptor de la enzima convertora angiotensina, que parece que hasta ahora, o lo que conocemos, uno de los mecanismos, ¿no?, por donde el coronavirus entra. Deciros que esta es la misma receptor que utilizó el anterior coronavirus que provocaba el síndrome agudo respiratorio severo anterior. Pero este coronavirus, el SARS-2, es de 10 a 20 veces más potente o con mayor capacidad de fijación sobre el receptor del coronavirus. Pero es que además
tenemos evidencias ya de que los pacientes fumadores, la expresión es un 25% mayor el receptor AC2 que en no fumadores. Y en pacientes fumadores es mayor que en no fumadores y hay una diferencia de dosis y respuesta. También es verdad que en pacientes con fumadores con EPOC esta expresión es mucho mayor. ¿El qué quiere decir esto? Pues no lo sabemos, pero de todas formas parece que puede haber una relación con algo. Como Quique decía, pues no sabemos si o no encontramos que haya más relación de mayor contagiosidad, pero sí que es verdad que es probable que encontremos algo, ¿no? Bueno, pues lo primero que nos encontramos en los primeros estudios es que no se veían nada, ¿no? No ven, este estudio es de Lippi, de un italiano de Verona, bioquímico, que decía que no encontraba relación con la severidad. Pero en poco tiempo, en un par de días, estas revisiones son, digamos que a primeros de marzo, mediados de marzo, Konstantin Bardava, que es un epidemiólogo de Creta y también de Harvard, pues ya encontraba alguna evidencia de que los fumadores eran más propensos a tener síntomas más severos y encontraba en esta revisión, en su revisión de metaanálisis, 2,4 veces más propensos a ingresar en UCI, a necesidad de respirador o de muerte. Eran los primeros trabajos de series, estos están hechos pues con 4 o 5 series de casos, todos de China. Este trabajo posterior ya es de abril, en donde ya tiene más series de casos y confirma un poco lo que Konstantin Bardava encontraba, ¿no? En este estudio encontraban que el ser varón, mayor de 65 años, y fumar encontraban como principales factores de riesgo para desarrollar condición crítica o mortal, ¿no? Y por último, por ahora, este estudio aún no publicado, bueno, pues digamos que con respecto al COVID, todo tan rápido y con tantas publicaciones, que incluso estamos viendo publicaciones que aún no se han publicado, trabajos que no se han publicado en este repositorio de Merrick. Encontramos este de Stanton Glass, que ya ha tenido bastante difusión, en donde, bueno, pues en sus conclusiones encontraban que seguía siendo un factor de riesgo de progresión. Stanton Glass es un catedrático, un profesor de California, y es un experto y que en tabaquismo, e incluso tiene una de las mejores revisiones de cigarrillos electrónicos, ¿no? Él en este trabajo comentaba que contrastaba un poco con esos primeros estudios donde, claro, que con solo 5 series de casos, pues contrastaba de que no encontraba relación. Y que lo lógico es que el fumar esté asociado a una progresión peor por los conocidos efectos que ya hemos revisado sobre el pulmón, tanto sobre inmunidad como de inflamación. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que en las conclusiones con respecto a la relación tabaco, fumador y COVID, pues hasta ahora lo que encontramos es que incrementa la probabilidad de desarrollar síntomas severos e incrementa la probabilidad de ingresos en UCI y ventilación mecánica. Estas son las conclusiones primeras que encontramos en un documento recientemente publicado por la Red Europea de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo y en SPIC, pero hace básicamente una semana, en un documento de la Sociedad Española de Epidemiología sobre su posicionamiento con respecto al tabaquismo y COVID, pues afirmaba absolutamente lo mismo. Y he visto que hace, no sé si ayer o antes de ayer, una rueda de prensa, la Organización Mundial de la Salud, pues aseveraba exactamente lo mismo, que parece que hay evidencia de que incrementa la probabilidad de empeoramiento de la enfermedad. Otros aspectos en torno al tabaquismo, aunque no tengamos evidencia, pero sí se están intentando ya publicar cosas, es que el uso de cigarrillos electrónicos y tabaco por calentamiento no son una alternativa segura. Yo creo que tenemos que recordar que hace pues 6 o 7 meses andábamos revisando artículos de una epidemia en Estados Unidos, sobre todo el EBOLA, aquellas lesiones pulmonares que se producían por el uso de algunos cigarrillos electrónicos y que un poco está por ahí. Lo que tenemos muy claro es que el cigarrillo electrónico puede producir problemas en el pulmón y están
apareciendo ya algunas evidencias, por lo tanto no parece una alternativa estos dispositivos. Y en cuanto en el mundo del tabaco, pues otros aspectos importantes, bueno, pues que la pipa de agua, lógicamente esto tendrá que cambiar porque son una puerta de entrada, y que la exposición al humo de segunda mano todavía no tenemos evidencia, pero bueno, ya algunos de los autores que han hecho metaanálisis habían publicado que posiblemente haya alguna relación, ¿no? Por tanto, dejar de fumar parece que puede reducir a largo plazo la carga sanitaria y en este aspecto parece interesante que hablar de dejar de fumar. Y bueno, pues no quiero acabar sin recordarles que la Sociedad Española de Medicina Familiar Comunitaria, conjuntamente con otras, pues siempre organiza lo que es la Semana Sin Humo. Esta es la imagen de este año, que ya se las adelanto. Será una semana sin humo un tanto particular porque no se podrán hacer actividades comunitarias, pero ya está a disposición de todo el mundo la encuesta para rellenarla. En la página web Semana Sin Humo tienen el link y les invito a entrar, a hacerlo y difundirlo. Y bueno, pues yo no quiero ser menos que mis compañeros y no, voy a hablar también un poco de historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues les traigo este documento de 1918, cuando hablábamos de la gripe mal llamada española, ¿no? Y el gobernador de Burgos acababa este documento diciendo que hay que hacerle caso al médico y desoír a los ignorantes que invitan a beber alcohol o consumir tabaco como remedio preventivo por ser sus efectos, en esta ocasión, más nocivos que nunca. Me parece que con muchos metaanálisis al final estamos diciendo lo mismo que el gobernador de Burgos de hace 102 años. Bueno, muchas gracias y a disposición para contestar las preguntas que surjan en el debate. Pues estupendo, Vidal. Muchísimas gracias por tu presentación. Mis pacientes me conocen no solo por la friki de respiratorios, sino como la friki del tabaco. Saben que es fundamental el consejo antitabaco en nuestros pacientes. Y a pesar de que, como hemos comentado, algún estudio da algo de aire a la terapia con nicotina, pues yo creo que no se puede generalizar el consejo o que se puede decir que pueda proteger en caso de enfermedad. Yo creo que ha quedado claro. Bueno, pues sin más vamos a pasar a la última ponente, no por ello menos importante, es la que yo tengo más expectativa, a Dina Torraldo, porque para ver cómo nos cuenta cómo vive o cómo padece el paciente con apnea del sueño y con CPAP la infección por coronavirus. Dina, cuando quieras. Gracias. Gracias, Sara. Buenas tardes a todos desde el Algarve portugués. Voy a intentar poner la presentación antes que nada. Y bueno, quiero agradecer, por supuesto, a la dirección del GRAP, de mi grupo de respiratorio también, aunque yo trabajo en Portugal, por haberme convidado a compartir con vosotros un poquito sobre SARS y COVID. Y quiero comenzar haciendo una breve introducción, 2 palabras, sobre la importancia y la magnitud que tiene el SARS, ¿no? Sabéis que el término correcto realmente no es SARS, es SARS, que es el síndrome de apnea y hiponea del sueño, pero creo que es más fácil y se entiende mejor si hablamos de SARS. Todos sabemos que tiene una alta prevalencia, pero los últimos estudios hechos, además en Europa y con población general, han visto que la prevalencia era tan alta como más del 23% en mujeres y casi la mitad de los hombres en una población general, insisto, de más de 3.000 personas, imaginaros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos garantizado que tenemos un gran subdiagnóstico, lo que significa que la mayor parte de nuestros pacientes, de nuestros cupos, probablemente van a ser casos de SARS graves, ¿no? O moderados, cuanto mucho. Pero la mayor importancia de esto del SARS es su relación con todas las comorbilidades que tiene y sobre todo con la enfermedad cardiovascular, las arritmias, ¿no? Diabetes y demás, como sabéis. Entonces, la pregunta primero que nos hacemos todos es, ¿tienen nuestros pacientes con SARS más riesgos de sufrir COVID? Bueno, pues la Academia Americana de Medicina del Sueño
dice que no, en principio no hay mayor riesgo de contagio por el virus por tener un SAOS, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que las comorbilidades asociadas al SAOS, la obesidad, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, sí que pueden aumentar el riesgo de formas severas de COVID-19. Y no hay muchas series en las que aparezca el SAOS como tal. Yo he traído esta, que son 5.700 pacientes en el área de Nueva York, donde aparecía un 2,9% de los pacientes ingresados tenían como comorbilidad el SAOS y demuestra, pues sí, pues, que la mayor parte tenían hipertensión, obesidad y diabetes. No quiero marear mucho más con series, tampoco hay mucho, porque os quiero contar otras cosas, ¿no? Todos sabéis que el tratamiento de elección es la presión positiva continua, que es lo que va a evitar el colapso de la vía aérea superior, va a evitar las apneas y también la desaturación nocturna. Y yo voy a hablar de CPAP, que es la presión continua predefinida, pero es exactamente igual y extensible a la auto-CPAP o a la BiPAP. También recordaros que hay... Dina, sí. Discúlpame, intenta compartir la presentación otra vez, por favor. Sí. Que se ha quedado un poquito colgada, disculpa. Vale, ¿en qué diapositiva os quedasteis? Quizás en esta. Bueno, vuelvo a compartir. ¿Estáis viendo la pantalla? Ahora sí. ¿Me oís? ¿Sí? Sí. Vale, ¿me oís, cierto? Porque... Estamos en tu... Vale. Estáis, ¿no? Estáis viendo, ¿no? Estáis Exacto. viendo... Venga. Perfecto, muy bien. Pues ya puedes seguir. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, os estaba diciendo que... Ahora sí que la veo. Os estaba diciendo que además de la CPAP, auto-CPAP binivel, que son lo mismo, presión positiva continua, existen varios tipos de máscaras, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, pues que realmente los sistemas de presión positiva son potenciales generadores de aerosoles y esto se debe a las fugas que hay necesariamente por la válvula expiratoria que tienen todas las máscaras y a las fugas que tienen cuando los pacientes no se ajustan bien la máscara, como aquí nuestro amigo Clooney, ¿no? Que tiene fugas por varios sitios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se van a generar unas gotas más pequeñas, incluso que cuando hablamos, que se dispersan en el aire y se van a depositar en todas las superficies con el riesgo de contagio de los convivientes, ¿no? Entonces tenemos la gran cuestión, ¿suspendemos o mantenemos la CPAP? Y realmente no hay muchos estudios publicados o casi ninguno, no hay datos, apenas hay recomendaciones de expertos y además estas recomendaciones son bastante poco precisas. Yo he hecho una búsqueda y bueno, lo que he encontrado os lo traigo aquí. La Academia Americana de Medicina del Sueño, que es la que realmente parte el bacalao en esto, dice, sugerimos evaluar riesgos y beneficios e individualizar la decisión. Vale, tampoco se moja mucho. CEPAR publicó en su página web de recomendaciones de pacientes, a los pacientes con COVID, que lo más razonable es dejar de usar la CEPAP unos días y si fuera absolutamente indispensable, cambiar a circuito cerrado. Bueno, esto tiene su lógica, pero yo cuando leí casi que me da la tos, porque como médico de familia que me dedico a aumentar, intentar incentivar la adhesión a la CEPAP de mis pacientes, de repente leer esto es un poco contradictorio, pero tiene su porqué y ahora lo vamos a explicar, ¿no? La Sociedad Portuguesa de Neumología es un poco más conservadora y dice, bueno, hacer un análisis riguroso, pero en general mantener la CEPAP. Y nosotros desde el grupo portugués de respiratorio en atención primaria, que pertenecemos a la Sociedad de Medicina de Familia Portuguesa, junto con la Asociación Portuguesa de Sueño, hemos hecho unas recomendaciones, porque recuerdo que los médicos portugueses de atención primaria hacemos el seguimiento del paciente de SAOS con CEPAP, incluso hacemos la prescripción desde hace unos años. Y en nuestras recomendaciones, curiosamente, no aparece ni la palabra suspender. Somos más de usar CEPAP
para tristeza de las empresas que tienen ahí un papel importante. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con nuestros pacientes que tienen COVID ya confirmada o sospechada? Suspendemos, mantenemos, porque hasta que contacten con la unidad del sueño, a los primeros que nos van a preguntar van a ser a nosotros, ¿no? Bueno, pues los riesgos de mantener es lo que hemos hablado, el riesgo de contagio con los convivientes, ¿no? Aunque parece que puede existir una posibilidad de reinfección si realmente el paciente no hace una buena limpieza de lo que son los filtros, el tubo, la máscara, etc. Pero en el otro lado tenemos el riesgo de suspender. Si realmente tenemos un SAO severo y si tiene la CEPAP, será por algo, ¿no? Con muchos síntomas, con muchas comorbilidades, corremos el riesgo de descompensación y de que tengan en este tiempo una AVC o un infarto en este mes que van a dejar de tener el tratamiento, ¿no? También de que reaparezcan todos los síntomas. Y para mí es importante que estemos también confundiendo a los pacientes y que disminuyamos la adhesión en el futuro. Que cualquiera se entere de, le han quitado la CEPAP al fulanito, oye, pues yo la voy a parar, no vaya a ser que al final esto sea malo y no me baste y me sobre con el COVID, sino que también tenga un problema. Entonces es importante que avisemos a nuestros pacientes de que la CEPAP en principio no va a producir una neumonía por usar la CEPAP, no va a arrastrar el virus hasta los pulmones, que se queden tranquilos. Por tanto, es una cuestión de ponderar riesgo-beneficio, si podemos garantizar el aislamiento del paciente versus SAO severa o con comorbilidades importantes. Entonces, ¿suspender o mantener CEPAP? Bueno, si es un SAO no infectado, no hay ningún problema, vamos a reforzar el uso y también la limpieza de la CEPAP. Si tenemos un COVID, sea con sospecha o asintomático, leve por supuesto, porque estamos hablando de estar en casa, la pregunta será, ¿vive solo o tiene garantías de aislamiento? Si vive solo y podemos garantizar que el aislamiento se va a cumplir, no hay duda alguna, reforzar el uso de la CEPAP. Tener en cuenta que siempre vamos a hacer esto de acuerdo con la unidad de sueño, con el paciente y, por supuesto, con la empresa, ¿no? ¿Y a qué podemos llamar condiciones ideales de aislamiento? Bueno, pues esto es un paciente que está aislado y que va a dormir en una habitación separada, que no sea el salón donde van a estar todo el salón o la sala de estar, ¿no? Donde van a estar al día siguiente toda la familia, idealmente que tenga un cuarto de baño, que el paciente esté suficientemente bien como para él mismo poder hacer la limpieza de la habitación y que no tenga que entrar nadie, que él también pueda hacer la higiene diaria de la máscara, del tubo, de su CEPAP, que pueda ajustarse la máscara para que no tenga fugas, y ahí es importante, por ejemplo, explicarle que debe conectar la CEPAP solo después de colocarse la máscara para que evitar la aerosolización de las pequeñas gotas que quedan en el tubo y que quedan en la máscara, ¿no? E igualmente retirar la máscara solo cuando haya desconectado la CEPAP. Habrá que cambiar los filtros cuando esté curado por aquello de evitar la reinfección una vez que el paciente esté curado y idealmente si la empresa puede hacer la telemonitorización. Entonces, continúo con mi esquema. Si el paciente no tiene garantías de aislamiento y no vive solo, aquí está la madre del cordero, ¿no? Yo creo que es razonable suspender CEPAP, aunque sea por unos días. Y nosotros, como médicos de familia, entramos aquí con un papel muy importante, porque debemos entonces reforzar todo lo que es la higiene del sueño, aconsejar que el paciente fume, porque sabemos que el tabaco va a aumentar el edema de la mucosa, evitar también que consuma alcohol, sedantes, relajantes musculares, sobre todo antes de irse a dormir, porque va a disminuir el tono de la musculatura de la vía respiratoria superior. Y podemos recomendar que se eleve la cabecera de la cama y que haga la clásica terapia posicional. Esto es, pues, recomendar que duerma de lado para evitar las apneas que se producen en decúbito supino. Y podemos aconsejar aquello de ponerle unas bolas de tenis o unas canicas cosidas a la parte trasera del pijama para evitar que se ponga de barriga para arriba, o utilizar alguna almohada de estas que venden para dormir de lado.
es importante que nosotros estemos atentos en este tiempo y idealmente, por lo menos en un mundo ideal, deberíamos hacer quizás un seguimiento más estrecho, porque igual tenemos que ajustar el tratamiento, ¿no?, de la atención o estar más pendiente a ver si le va a ocurrir algún síntoma o algún evento cardiovascular. Y muy importante explicar que esta medida es una medida excepcional y temporal, lo que es la suspensión, después volverán a hacerla como siempre. En el caso, entonces, de que, bueno, no tenemos las garantías de aislamiento, pero tenemos que es un SAO muy grave o con comorbilidades, o como le pasa a algunos pacientes que son muy dependientes de su CPAP, ya se han habituado a dormir con ella y no pueden dormir sin ella, lo pasan muy mal. Entonces aquí vamos a tener que contactar con la unidad del sueño para colocarles lo que se llama una CPAP con circuito cerrado. ¿Cuál es el problema del circuito cerrado? Bueno, pues como su nombre indica, que va a tener una máscara cerrada, que no tiene aquella válvula expiratoria como veíamos en las otras, para evitar las fugas, y sí la va a tener después de los filtros que se colocan en este sistema. Va a necesitar, obviamente, que el técnico de la empresa se desplace a casa del paciente y probablemente varias veces. Va a suponer una adaptación al paciente a una nueva máscara que quizás sea un poco más agobiante si estaba acostumbrado a tener una máscara más pequeña. Vamos a necesitar ajustar las presiones, vamos a tener que monitorizarlo, porque hemos colocado una serie de resistencias, ¿no?, en ese circuito, como los filtros y demás, y entonces va a haber que ajustar las presiones, vamos a tener que hacer los cambios de los filtros idealmente cada 24 horas, y una de las cosas más problemáticas que es el riesgo de asfixia, porque esta máscara y este circuito, al no tener una válvula antiasfixia, si durante la noche se va la luz y la CPAP deja de funcionar y por alguna razón el paciente no se despierta o no se puede quitar la máscara, se puede asfixiar. De cualquier forma, es siempre aconsejable que el paciente duerma en un cuarto separado, porque estos sistemas no son 100% efectivos, ¿no? Siempre hay el riesgo de que se mueva la máscara y se produzca una fuga. Y bueno, yo acabo ya aquí, no voy a hablar del receptor ACE, pero sí os quería dejar unas ideas para llevar a casa, ¿no?, que es individualizar la decisión de mantener o suspender la CPAP cuando el paciente os contacte o cuando sepáis que se ha infectado, hasta que se hable con la unidad del sueño. Si es un SAO sin COVID, reforzar siempre el uso de la CPAP y la limpieza. Si es un SAO con COVID, vive solo o hay garantías de aislamiento, vamos a mantener la CPAP sin ningún problema. Si no vive solo o tenemos alguna duda, pues quizás nos tenemos que plantear el suspenderla. Pero en los casos en que haya un SAO grave o con complicaciones, habrá que ponderar entonces colocar un circuito cerrado. E insistir mucho en que esto es una suspensión temporal durante la infección. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado y intentaré responder a lo que me preguntéis. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra presentación. Ahora vamos a dar paso al debate y a compartir con vosotros las preguntas que nos han hecho nuestros compañeros desde la otra, que nos han preguntado por online, ¿vale? Pregunta Sonia, ¿cuál es vuestra experiencia? Esto podéis hablar un poquito todos, de secuelas respiratorias en pacientes que han tenido coronavirus, que han sufrido el COVID. Si, bueno, pues después de estos meses estáis viendo algún empeoramiento ya un poco después de la fase aguda de vuestros pacientes crónicos de patología respiratoria después de haber pasado el coronavirus. No sé si tenéis experiencia en ello. Bueno. A ver, algún paciente sin ser propiamente asmático
lo que hemos visto es que alguno de ellos requiere oxígeno posteriormente una vez se le ha dado el alta, y no siempre en pacientes de edad avanzada, no siempre. Por otro lado, muchas más experiencias en estos momentos no estamos viendo. Veremos cómo se desarrolla todo esto. La verdad es que, desgraciadamente, por fortuna en mi centro, hemos tenido muy poquitos casos graves, muy poquitos, dentro de lo poco que en general hemos tenido en Asturias a nivel nacional, pero quizás de los que hemos tenido, yo no he tenido ningún caso de paciente que haya tenido secuelas graves ni nada, de momento. Y quizás el máximo conocimiento que tenemos, fíjate tú, es a través de compañeros que han estado graves, que han tenido la enfermedad, compañeros nuestros, y que te lo cuentan diciendo precisamente, pues sí, que les queda una cierta sensación disneica, que les queda una cierta sensación de no tener los pulmones como antes, pero realmente tampoco hay nada. Se habla de la fibrosis y tal, que puede quedar en los pacientes con neumonías graves y demás, pero no tengo experiencia directa ni sé muy bien por dónde van a ir los tiros. Creo que es muy pronto todavía. Muy bien, pues bueno, a lo mejor no nos veis muy bien, pero vamos a seguir porque creo que oír nos oís bien, ¿vale? Nos pregunta Ana, y quiero que me gustaría que insistamos un poquito más, lo habéis dicho, pero yo creo que es una idea muy importante para Xavi y para Quique. ¿Se ven más infectados por infección de COVID los pacientes con EPOC? ¿Quique, sí o no? No, vamos, no tiene más riesgo de infección. Eso lo hemos visto. Xavi, los pacientes con asma se ven más frecuentemente afectados por COVID. En la práctica diaria habitual, en los asmáticos no estamos viendo que afecte más que a la población en general, no se está viendo. Vale, perfecto. Y también preguntan si una vez coges la infección, ¿tienes un peor pronóstico si tienes EPOC? ¿Quique? En el caso de la EPOC, sí, eso es lo que sí está bastante claro. La enfermedad es más grave en pacientes de EPOC que se han contagiado. No es fácil que se contagien, es igual que la población general, pero una vez contagiados sí es más grave la enfermedad que en el resto de la población. Perfecto. Y Xavi, te hago la misma pregunta. No. Pacientes asmáticos que se infectan por coronavirus, ¿se ve que tienen un peor pronóstico? No se ve ni está actualmente, hoy en día documentado. Perfecto. No estamos. Vale, creo que era una idea muy importante para transmitir en esta tarde y que la habéis dejado bien clara. Una pregunta para Dina respecto al aparato de la CPAP en pacientes con infección de coronavirus. No sé si hay que hacer algún cuidado especial. Imagínate que el paciente, hemos comentado que es un paciente que vive solo, que no tiene posibilidades de riesgo de infectar a sus convivientes porque no los tiene. Y tiene que hacer alguna adecuación de su aparato o alguna limpieza especial. Sí, conviene que limpie a diario la máscara y el tubo, pero como se hace siempre, con agua jabonosa en el baño, sin más. Una vez por semana limpiará el arnés, y es importante insistirle con que no utilicen soluciones hidroalcohólicas o incluso ozono y demás, porque después eso lo van a inhalar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Agua con jabón es suficiente. Estupendo, muchas gracias, Tina. Hay algunas preguntas al respecto de cómo vamos a valorar a nuestros pacientes con asma y con EPOC después de esta pandemia. Nos habéis dejado claro que vamos a tener que esperar un poco a hacer espirometrías porque ahora mismo
es una prueba que puede tener un riesgo importante de diseminación del virus. Pero ahora cuando nos planteamos todos volver a nuestras consultas poco a poco de nuestros pacientes crónicos, vamos a tener que valorar cómo están nuestros pacientes con patologías respiratorias. Hasta ahora nos apoyábamos en la espirometría. Si ahora no nos podemos o tenemos que aplazar este apoyo, ¿cómo valoraríais estos pacientes? ¿Solo con la clínica? ¿Se os ocurre alguna prueba o alguna cosa? Yo puedo ser malo y puedo decir que podemos hacer lo que se ha estado haciendo siempre, o sea, lo que hace el 75% de la gente según todos los estudios, ¿no? Que es el no hacer espirometrías y seguir clínicamente al paciente. Realmente, pues hombre, no es lo adecuado, lo ideal sería poder contar con pruebas de función respiratoria para poder verlo, pero hoy día no podemos correr el riesgo. O sea, una de las cosas que me parecen importantes recalcar es que mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz, cualquier paciente, cualquiera, aunque venga con un uñero en el pie, es potencialmente contagioso y por lo tanto tenemos que tomar precauciones y debemos de evitar la formación de aerosoles o de partículas. Todos sabemos que cualquiera de nosotros, hay muchos pacientes que cuando te hablan ya te están duchando, hablando simplemente. Si le quieres hacer un peak flow o una espirometría, pues ya no te digo nada. Entonces hay que evitarlo en la medida de lo posible. Y el seguimiento, pues de momento, como no tenemos eso, lo vamos a hacer clínicamente. Vamos a hacer un seguimiento clínico y más o menos lo podemos orientar. No es tan fino como cuando nos basamos en pruebas de función pulmonar, pero bueno, para el caso nos puede servir. Xavi, en pacientes asmáticos. Bien, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Cimas. Lo que está claro y el futuro, no tan futuro, sino ya a partir de ir empezando a la desescalada, la consulta no va a ser de la misma manera que era antes. Hemos de recordar que, bueno, el futuro en estos momentos es incierto y hemos de recordar que una gran parte de el personal sanitario se ha infectado. Actualmente, en el día de ayer o de hoy, pasábamos de 70 pacientes, pasamos de 70 y pico sanitarios fallecidos en nuestro país, con lo cual no dejamos de ser un vector de contagio muchas veces también nosotros. Y esto nos obligará, evidentemente, cualquier paciente hay que tener cuidado, pero esto nos obligará a hacer más visitas telefónicas, telemedicina, etcétera, 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 a obligar o recomendar a los pacientes que se puedan comprar también un pulsioxímetro en caso de que, por ejemplo, no vaya bien el asma o su desarrollo. Importante también el recordar pues que el plan de acción que hemos de instaurar y cada vez con más frecuencia debido a la pandemia actual es un tema para insistir y sabemos que muchos pacientes asmáticos, a pesar de los pesares, no lo están haciendo y muchos sanitarios tampoco facilitamos el que se haga. Por otra parte, también yo recordaría, bien, en el caso de asma, como ya sabéis, pues tenemos los test de control, como el asma control test, tenemos algún test de adhesión al tratamiento, como es el TAI, y que pienso que esto telefónicamente y a distancia se puede pasar. Y también creemos que es un punto muy importante como para que el personal de enfermería se pueda implicar más en el desarrollo de este punto de educación sanitaria desde la distancia. Creo que esto habrá que tenerlo en cuenta. No sé, así por encima. Muy bien, muchas gracias. Están entrando un montón de preguntas. Estamos ahora en época de asma y la verdad es que van todas, pero bueno, experiencia en asma tenéis todos, ¿no? Nos ha parecido muy interesante las hipótesis porque queremos entender a este virus y nos parece muy interesante las hipótesis de la expresión de la enzima de AC2 y de cómo pueden influir ahí los corticoides inhalados. Entonces, a ese respecto,
Jaime nos pregunta si entiende que la verdadera probable protección de los pacientes asmáticos se pueda deber a su tratamiento con corticoides inhalados. ¿Es así como lo hemos entendido? Bueno, nadie sabe si es así realmente, sino lo que sabemos con los pocos estudios que tenemos es que, bueno, hay esas posibilidades de que el corticoide inhalado, de hecho, este último estudio que he presentado iba en esta línea, que parece ser que el corticoide inhalado hace que disminuya la expresión de esos receptores que son los que facilitan la entrada del virus. Pero bueno, para esto hace falta muchos más estudios que lo corroboren. Evidentemente, esto es una luz, una línea de trabajo en las cuales, bueno, hay que poner mucho trabajo posterior para analizarlo bien todo esto. Claro, estamos ahora con muchas hipótesis y nos agarramos a cualquier luz, como bien dices, ¿no? Evidentemente. Y pero nos lo que hay hoy en día es esto, no hay mucha cosa más. Claro, Trabajo pues incluso de Jaime... asma y COVID y corticoides no llegan a los 40 en PubMed actualmente. Vale, muchas gracias, Xavi. Nos pregunta incluso Jaime si esto sería extrapolable a los pacientes con EPOC. No sé, Quique, ¿tú crees que los corticoides inhalados en pacientes con EPOC pueden protegerles? Los corticoides inhalados, primero lo que ha dicho Xavi, o sea, esto os lo dejé bien claro al principio, ¿no? Lo sabía bien el embajador del Líbano, lo más probable es que quién sabe. No tenemos ninguna información fiable de nada de esto. El tema es que los pacientes con EPOC, ya no solo los pacientes con EPOC y COVID, sino los pacientes con EPOC solo, ya tenemos las inmensas dudas de si necesitan corticoides o no los necesitan. En principio, la recomendación es no utilizarlos, salvo en pacientes que esté claramente demostrado que van bien, es decir, pacientes con múltiples exacerbaciones que además tengan más de 300 eosinófilos en el hemograma y que tengan una cierta reactividad bronquial por encima del 15% y demás, en estos pacientes se puede plantear, no es que sea obligatorio darlo, pero en el resto de pacientes probablemente en la EPOC no haga falta corticoide. Ahora bien, si el corticoide va a beneficiar o empeorar a los pacientes con EPOC, Jaime, te invito a que hagas un estudio para que lo averigüemos, pero de momento no hay nada. Vale. Y en la línea también pregunta si creéis que hay alguna diferencia de mortalidad o de pronóstico en los fenotipos que pueda haber en los pacientes con EPOC o en los fenotipos de asma grave. Ahí cada uno, ¿qué os parece? En los fenotipos de la EPOC hay que decir que lo de los fenotipos es un invento español. Entonces esto es de la GESEPOC, realmente está muy poco utilizado a nivel mundial y la mayoría de estudios que hay son de China. Entonces en China no han utilizado los fenotipos ni han hablado ni siquiera del ACO, del Asthma COPD Overlap, que es el solapamiento de asma y EPOC. No hay realmente nada. Hay que tener en cuenta que llevamos muy poquito tiempo, unos meses nada más, y que ahora con la cantidad de casos que hemos tenido en España, pues probablemente en el futuro se pueda ir desbrozando y analizando todo esto. Pero de momento no hay ningún dato que nos sugiera si uno va peor o va mejor. Perfecto. Bueno, comparto las palabras de Quique y bueno, y comentar que en algún estudio que no está publicado de ámbito nacional, muchos pacientes con tratamientos con biológicos, omalizumab, etcétera, pues parece ser que los pocos casos que se han evidenciado no evolucionan a peor. Y bueno, tampoco queda claro un tipo de fenotipo en estos momentos. Perfecto. Muchas gracias. Vidal, has comentado el estudio francés, me parece que era francés, de la nicotina. Salpêtrière. Sí, ¿verdad? ¿Has podido ver con detalle si habría algún conflicto de intereses entre sus autores o algo que podamos...? Mira, el estudio tiene mucha discusión. En primer lugar, se trata de dos series de casos clínicos, uno de ellos hospitalario y otro de consultas externas.
el hospitalario fundamentalmente era de profesionales de la salud que sabéis que tienen, y sobre todo en Francia, una prevalencia de tabaquismo mucho menor. En el estudio se excluían además los pacientes que estaban en la UCI, se excluían los casos más graves. Además, en ese estudio, la población de referencia de ese hospital tiene una prevalencia menor que la prevalencia en Francia, y en ese estudio lo que se hacía era comparar la prevalencia de los casos con la prevalencia general en Francia. Y es verdad también, ya fuera del contexto, bueno, también podemos hablar de que lo debemos comprobar en nuestras propias historias clínicas, ¿no? ¿Qué porcentaje de historias clínicas tienen registrado si es fumador o no? Aquí ya es otra historia, ¿no? E incluso en algunos que otros revisiones, en casos clínicos, en una serie de casos clínicos de América, solamente el 10% registraban el tabaquismo, con lo cual, en principio, ahí teníamos muchos conflictos. Y es verdad, y por lo visto en algunos de los autores se ha detectado algún conflicto de interés de haber participado en algunas investigaciones de la empresa tabaquera, con lo cual ya os comento que ha sido muy discutido, y de hecho, concretamente, la rueda de prensa de la OMS de hace 2 o 3 días se refería a este estudio como diciendo que de ninguna manera. Además, de ninguna manera el fumar disminuye los efectos inflamatorios. Creo que es lo que se ha comentado. Claramente el humo del tabaco produce efectos inflamatorios en el árbol bronquial, ¿no? Se nos ha ido la moderadora. Se nos ha ido la moderadora, sí. Nos automoderamos un rato hasta que vuelva. No sé, muy bien, pues. Lo malo es que no tenemos acceso a las preguntas ahora mismo, pero bueno, se nos puede ocurrir a nosotros alguna pregunta, ¿no? Sí, nosotros mismos. ¿Dine? Vale, sí. Vale. Bueno, yo quería preguntarte, Kike, hay una cosa que sí es que en el estudio que yo he visto de los receptores ECA2, en esas imágenes que se ven en los estudios donde los receptores están incrementados en fumadores, pero en fumadores con EPOC están mucho más incrementados. Entonces, tú has dicho que no parece que haya más prevalencia de contagiados, que tampoco hay evidencia de que haya más prevalencia en contagiados en fumadores por ahora. Habrá que ver la serie de casos europeos, ¿no? Pero ¿tú crees que eso tiene que ver en relación con la gravedad de la enfermedad, el que realmente hay una expresión mayor de receptores ECA2? Bueno, en mis amplios estudios con los receptores ECA2, pues te puedo decir que no tengo ni repajolera idea. Vidal, eres un amigo haciendo estas preguntas. El problema, los receptores sí parece, por los estudios que he publicado, que, vamos a ver, todo esto lo tenemos que coger con pinzas, porque hasta hace 4 días de los ECA2 solo hablábamos para hablar de la hipertensión. Cuando empezó esta crisis del COVID, pues nos hemos encontrado con que al principio, por culpa de esos receptores, empezaron a decir que teníamos que quitar los IECAs, teníamos que quitar los ARA2, teníamos que hacer la de mi madre con estos pacientes, y ahora resulta que no, que realmente parece que no. Entonces no se sabe muy bien esa expresividad de este receptor, qué influencia tiene ni en la enfermedad ni en la susceptibilidad a la enfermedad. Entonces, sí parece que hay 2 hechos claros. Uno, los pacientes con EPOC sobreexpresan el receptor, es decir, tienen más que la población que no tiene EPOC. Y 2, los pacientes con EPOC van peor que la población general una vez infectados. La coincidencia no es causalidad, es coincidencia de momento. Habrá que hacer más estudios para realmente si a través del mecanismo de la entrada del virus en la célula por el receptor del ECA se produce esa mayor gravedad o no, o simplemente es una capacidad de más replicación y como consecuencia de la mayor replicación, porque facilita la entrada en la célula, como consecuencia de la mayor replicación, que puede haber una carga viral mayor que condicione peor pronóstico. Realmente ahora mismo no se sabe el papel exacto del ECA. Además, como tú decías, hay receptores asociados, o sea, no es solo el ECA engancha al virus, pero luego hay una molécula proteica de membrana que es la que permite el paso del virus, que es la TMPRSS-QHI. Que parece que con tabaco también tiene relación. Ahora, hay otro que se llama Alfuri que no tiene reacción, por lo visto, hay algo parecido por ahí, sí. Pero lo acabo de descubrir ahora cuando he revisado lo de ECA, porque yo estaba en la misma que tú hace un par de semanas o 3.
Y todo este rollo que te he contado es para decirte, pues eso, que no se tiene ni repajolera idea. Tenemos moderadora. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Welcome. Dina, quería preguntarte, nos pregunta algún compañero, ¿tú qué harías si un paciente llega a la urgencia para ingresar por COVID, por coronavirus, se ha puesto malito por coronavirus y es un paciente con CEPAP? Él le decimos que vaya con su CEPAP a todas partes. Entonces imagínate que llega a urgencias con la CEPAP. ¿La usará, no la usará? ¿Se puede usar ingresado? ¿Tiene que hacer alguna adaptación de su máquina? ¿Qué te parece? Bueno, nosotros le vamos a decir que coja su CEPAP, como siempre, y se la lleve en la maletita. Después en el hospital decidirán si le ponen un circuito cerrado o si no lo utiliza porque no lo tengan claro, pero él que se la lleve. Eso es básico. Perfecto. Pues muchas gracias. Hemos insistido también que no se utilicen los nebulizadores. ¿Podéis comentar en concreto o insistir por qué? ¿Qué problema hay? Los nebulizadores tienen dos problemas básicos. Los que son de tipo jet, es decir, los que son que tienen el chorro de oxígeno, que es el que rompe la partícula, hace eso tan bonito que a nuestros pacientes les encanta. Sabéis que los pacientes en realidad no vienen al médico, vienen al chamán. Entonces, cuando hagamos cosas más misteriosas y tal, y eso es fantástico porque echa un humillo alrededor del paciente, que el paciente pues parece que hace mucho más que si no echa el humillo, ¿no? Entonces, ese humillo, el problema es que son micropartículas, son aerosoles, que si el paciente está infectado, respira y parte de la respiración del paciente va incluido en ese humillo. Y eso hace que la gente que esté alrededor pueda tener fácilmente, a través de los aerosoles, una infección. De hecho, sabéis que la gente que maneja aerosoles necesita, aparte de un buen equipo de protección, llevar la FFP3 porque la FFP2 no serviría. Solo la FFP3 sirve para los aerosoles. Entonces, en condiciones en las que estamos, que prácticamente tenemos pocos equipos, los que tenemos son un poco de chiste, porque son EPIs, pero bueno, porque aceptamos pulpo como animal de compañía. En el mejor de los casos tenemos FP2 y no FP3. Y demás, pues hombre, hay que evitar la formación de aerosoles. Cualquier procedimiento que genere aerosoles puede ser fácilmente contagioso. Por lo tanto, tenemos que dejar eso de lado. Los nebulizadores de ultrasonidos no tienen el chorro de oxígeno, pero igualmente provocan aerosoles. Al romper las moléculas, lo que hacen es generar también un aerosol que respira el paciente. Por lo tanto, también los debemos evitar. Y con precaución, con protección, sí debemos utilizar lo que son los inhaladores de cartucho presurizado con la cámara de inhalación. No el cartucho solo, porque el cartucho solo pasa lo mismo, el paciente sale el medio cartucho así alrededor de su boca y lo que hay que hacer es utilizar la cámara siempre. Aparte de porque va a llegar más a bronquiolo terminal, que es lo que nos interesa, porque vamos a evitar la expansión de aerosoles por el ambiente. Eso sí, hay que ir siempre protegido, porque es un procedimiento de riesgo también. Perfecto. Yo creo que queda claro. Aerosoles no, como mucho cámara. Vale. Xavi, nos pregunta Carlos, muy interesante, dice que está claro que los pacientes asmáticos tienen que mantener su tratamiento con sus inhaladores y sus corticoides inhalados. Nos pregunta si un paciente asmático, rezando rizos, no tiene un tratamiento con corticoides inhalados porque es un paciente muy leve y viene con una agudización que tú no sabes, viene con más disnea, ¿vale? Y te puedes plantear que pues no sabes muy bien si es por una sobreinfección por coronavirus o por su asma. Tal cual estás tú ahora, ¿tú le iniciarías corticoides inhalados a ese paciente? Bueno, yo no solo le daría inhalados, sino que probablemente a lo mejor hasta le daría unos días corticoides orales y miraría la evolución a corto espacio. Lo que está claro
que, bueno, la bola de cristal hemos de dejar de tenerla y tener medios y hacer pruebas a nuestros pacientes. Evidentemente, primaria es muy importante en la detección de estos pacientes. No podemos ir siempre con esta bolita que, bueno, la manejamos bastante bien dentro de nuestras limitaciones, pero está claro que necesitamos reactivos y pruebas para detectar y facilitar el diagnóstico definitivo de estos pacientes. Perfecto, muy bien. Pues está claro que si pensamos que es una crisis de asma, tenemos que tratarlo como siempre, ¿vale? ¿Verdad? Sí, bueno, las crisis de asma, evidentemente, primero la broncodilatación, como ha dicho Quique, de la manera que lo ha explicado, no me voy a repetir, y, bueno, y el corticoide oral, que hemos de prescribirlo a pocos días, 5 días, cuando creemos que estamos delante de una crisis moderada grave y muchas leves también lo utilizamos. Obviamente, no hemos de tener miedo a dar el corticoide oral en crisis de asma. Por supuesto. Esto es importante. Y repasar muy bien siempre el plan de acción que ese paciente tiene, incluso cuando estemos haciendo estas visitas a distancia que antes comentaba, y insisto en obligarnos a mejorar esta parte básica de la educación sanitaria que muchos pacientes no tienen y que es aquí, en estos momentos, donde el paciente también puede empezar a, bueno, a doblar sus dosis de fármacos, corticoides, combinaciones, etcétera, o bien iniciar por su cuenta pacientes entrenados y educados el corticoide oral hasta que volvamos a contactar con él en estos momentos telefónicamente si no cambian las cosas, ¿no? Estupendo, muchas gracias. Igual oímos de fondo ahí los aplausos, cuando que vamos todos, son las 8 horas. Pensaba que era para nosotros esto, ¿eh? Sí. Vidal, comenta Rodrigo si si crees que en el humo del tabaco, en el momento de fumar, ¿no? Tanto, bueno, pues en cualquier de sus tipos o incluso en los cigarrillos electrónicos, ¿tú crees que ahí se puede transmitir la infección? Si puede ser un medio de transmisión de la infección por coronavirus. ¿Cuál es tu opinión de esto? No hay evidencia publicada científica, no hay, aunque sí he leído algunos artículos en prensa de algunos expertos en donde dice que podría de alguna manera ser causante un poco de mayor infectividad, ¿no? Que en el tema del mundo del tabaco no solamente estamos hablando además del que el humo del tabaco podría aumentar la difusión del virus, sino que el mismo acto de fumar también supone un riesgo, ya que estamos llevando la mano a la boca y a la cara con una frecuencia aún mayor con un cilindro que además encima puede contaminarse, ¿no? Pero vamos, con el resto del humo, te digo, yo no, ahora mismo pues, y me pasa como a Xavi, he hecho una búsqueda y no sale más de 30 artículos. Yo puedo utilizar tabaco o smoking indiferentemente, pero aún así no suma más de 35 y no he encontrado ninguno sobre el humo. Sí, algunas opiniones de expertos publicadas en prensa. Ahora una pregunta así un poco, nos pregunta si en pacientes que antes eran pacientes sanos, sin patología, después de pasar la infección por coronavirus, queda una disnea residual, si en esos pacientes, después de a lo mejor 1 mes o 2 meses que sigan con esa sensación de disnea, si os plantearíais desde primaria hacer algún tipo de prueba, ahora mismo, si tenéis disponible, pues si ya habéis podido empezar a hacer radiografías en primaria o podéis hacer ecografía, si os planteáis hacer alguna de estas pruebas, pregunta 1, y pregunta 2, si os animaríais a hacer algún tipo de tratamiento, nos ponen entre interrogación si utilizar corticoides inhalados. Y a ver, el tema de las pruebas, desde luego pruebas funcionales ahora mismo nada. El tema de radiografía, nosotros sí podemos, tenemos un circuito de radiografía no COVID y otro circuito de radiografía COVID, por lo tanto sí podríamos pedir. Y en cuanto a la ecografía, yo estoy haciendo el curso de la CANFIC
para ver si me entero de algo de la ecografía pulmonar, porque la verdad es que lo veo un poco complicado aquello, como utilizan las reverberaciones y tal como datos diagnósticos, a mí me resulta un poquito complejo, pero bueno, supongo que sí. De todas maneras, yo personalmente en mi centro todavía no me he atrevido a meter a ningún paciente al ecógrafo, ningún paciente con sospecha de COVID, porque no tengo muy claro ni cómo proteger ni cómo desinfectar en el caso de la ecografía. Cuando lo tenga un poquito más claro, pues a lo mejor me planteo el hacer alguna ecopulmonar para ver estas cosas, pero de momento yo personalmente no. Bueno, yo añadiría en todo caso que estamos hablando de pacientes ya dados de alta, con pruebas ya negativizadas, entiendo, en los cuales bueno, la ecografía pulmonar, como ha comentado Quique, parece ser que, bueno, que será importante coger a papel, y en primaria se están haciendo estos cursos que Quique luego ya nos hará algún taller en el futuro, queda comprometido totalmente. Pero además tenemos bueno, lo que sí que podríamos pedir de momento sería pues un TC para ver qué grado de fibrosis podemos evidenciar en estas imágenes con el TAC, ¿no? Hasta no tener otras pruebas. Es claro que la placa, la radiografía simple tiene poca sensibilidad por lo que respecta, y el TAC sería la segunda, pero claro, si hubiera una ecografía pulmonar pasaría a ser la primera, la ecografía, que no nos aportan problemas de irradiación. Y bueno, esto será un poco el futuro en primaria, yo creo. Derivar a hacer un TAC sí que se puede hacer en el momento actual. ¿Tenéis abiertas agendas para pedir TAC vosotros, Xavi, en ¿Sí? Barcelona? Sí, esto sí. Pero ¿te refieres a agendas estos días? O agendas en general previamente a la infección COVID-19? Quiero decir que si yo tú como médico de familia puedo pedir un TAC. Sí. ¿Esta es la pregunta? Sí. Sí. Ah, vale. Sí. Yo no. Ah, bueno, ya. Tenemos que mandar al neumólogo sí. o a hospitalaria para pedir un escáner. Me consta esto que dices. Bien, es lo mismo como no poder utilizar la cloroquina en atención primaria, que ya podemos discutirlo en otro momento. Sí, si es que hay alguna evidencia, pues también somos médicos, tenemos un poquito de cerebro. Ya. Vale. Bueno, nosotros sí podemos, pero no hay en farmacia. ¿Perdón? Que nosotros sí podemos prescribirla, pero no hay en farmacia. Vale. Para el caso, estamos igual. No, las mismas. Puede hacer la receta, ya está. Dina, te pregunta José Ignacio Prieto si crees que los pacientes ingresados con COVID y CPAP tienen que estar en una habitación con presión negativa. ¿Cuál es tu opinión? Eso lo dice, no es mi opinión, lo dice la Academia Americana de Medicina del Sueño, lo dice bien claro en sus recomendaciones. Y creo que hay mucha discusión dentro de los hospitales por eso, ¿no? Porque obviamente no hay mucha disponibilidad de cuartos con presión negativa, y eso es una discusión interna de los hospitales, pero está claramente recomendado. ¿Sí? Vale. En España eso está garantizado porque el ambiente general es de presión negativa. Todo... Ya está en el ambiente. Perfecto. Nos pregunta también, pues ya aprovecho Dina, nos pregunta Ana Morán si, a ver, ahora mismo como hemos dicho antes, cualquier paciente puede tener sospecha de COVID, en principio, ¿no? Entonces, pues si puedes insistir un poco más, ¿qué te inclinaría a decirle a un paciente que siga con su CPAP? ¿Vale? O no. Y también pregunta que el uso de helmet, el casco completo, sí podría minimizar la fuga de la interface, de la interfaz. De acuerdo. Bueno, pido disculpas por este problema que ha habido con la diapositiva. Oye, que lo siento. Tenemos que hacer una segunda vez. Que esa cuestión que pregunta Ana es la primera que yo me hice, ¿no?
bueno, ¿qué va a pasar? Porque no tenemos test, no sabemos quién es positivo, y si alguien sospechamos que está infectado, que le decimos que la suspenda, que no la suspenda. Esa ha sido nuestra batalla para hacer las recomendaciones en Portugal, que al final han ido más por la idea de que mantenga la CPAP y que se intente dormir en un cuarto separado, entre tanto. Yo entiendo que si tenemos la sospecha clínica grande de que un paciente tenga COVID, deberíamos tratarlo como si ya la tuviera, ¿no? Porque la cuestión es que eso está generando un aerosol. También es lo que decía antes, cuánto más va a contaminar, ¿no? Alguien que ya vive con su familia, ¿no? Pero sí, está generando aerosol, por tanto, creo que sería prudente, por supuesto, decirle que se aísle, ¿no? Que duerma en otro cuarto y que haga todas aquellas recomendaciones. Si nos caben dudas, suspenderla unos días, no va a pasar nada. Después a lo mejor la retoma en poco tiempo hasta que se sepa definitivamente si lo es o no es. Claro, es que al final hay que individualizar y ver si esa persona consigue estar en otro cuarto o no, y como en la casa. Y en relación a lo del helmet, el problema es que eso no es muy, vamos, por lo poco que yo sé, no es muy viable, ¿no? Primero porque es una cosa muy cara, ¿no? Que tendrían que soportar las propias empresas. Y tampoco es muy agradable, o sea, eso lo aguanta alguien que está en un hospital muriéndose, pero alguien que está en casa, no, el helmet no. Muchas gracias. Solo un detalle, nos pregunta Quique Mascarós si se ha pensado poner alguna mascarilla encima de la CPAP para minimizar los riesgos de diseminación. Aún así, el riesgo es muy alto. Date cuenta que es una presión, o sea, tú estás recibiendo en la boca o en la nariz, en la cara, una presión muy alta. O sea que la posibilidad de aerosolización es muy grande. Si ya decimos que eso puede ocurrir simplemente con una nebulización o con un inhalador, como decía antes Quique, pues imagínate con una presión positiva ahí súper fuerte, ¿no? El riesgo es muy alto. Por mucho que le pongas una mascarilla por encima, no lo va a disminuir mucho, ¿no? Ahora una pregunta para todos. Nos pregunta también Quique Mascarós, que está muy participativo, que a los pacientes asmáticos bien controlados, que en general son más bien jóvenes, en general se nos recomienda, si lo solicitan, darles una baja por enfermos, pacientes especialmente sensibles. ¿Vosotros estáis dando estas bajas? ¿Os parece que se podrían obviar si los pacientes están bien controlados? Joven bueno, con asma bien controlado. A ver, en estos momentos las directrices de pacientes sensibles pues así lo recomiendan. Y que es cierto que estamos viendo que estos pacientes, pues bueno, ya lo que hemos comentado en la charla, no parece que tengan que evolucionar a peor, ni parece ser que un factor de riesgo sea el asma en estos momentos, que no lo sabemos con toda seguridad. Pero vaya, yo he dado bajas y seguiré dando a las personas asmáticas que me lo pidan hasta que claramente la evidencia nos diga otra cosa. Porque, bien, lo que hay en los organismos oficiales, asma está dentro de estas enfermedades. Aquí en Andalucía estamos teniendo una tabla de clasificación, o no, por lo menos nos la han mandado, ¿no? Entonces depende del nivel de riesgo. Según las tablas, en enfermedades crónicas que están bien controladas no son lo mismo que enfermedades crónicas que no estén bien controladas por un lado, y luego la posibilidad de contacto o no que tenga en su empresa. Todo esto, digamos que aquí tiene que participar la unidad de protección de riesgos laborales de cada empresa. Claro. O bien de alguna manera puede estar en contacto o no en contacto directo con otro tipo de personas. Con lo cual, bueno, nosotros quizás, vamos a la tabla y quizás, vamos a ver, ¿no? No, pero quizás no me he expresado yo bien. Lo que estás diciendo, Vidal, es muy importante. Nosotros, sin un informe, que no lo he dicho, de la Unidad de Epidemiología y Salud Laboral, no hacemos ninguna baja, sea asmático o no asmático. Quizás no me he expresado bien.
No, sí. Yo acabo de tener una bronca. Acabo de tener una bronca con una empresa porque en mi centro se les denegó la baja a todos, pero venían con un informe genérico y sin más. Entonces yo, con este tema, lo más claro que tengo que decir es tiene un poco, como supongo que a todos, Todos. el tema este. Y en caso concreto del asma, parece que los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas tienen un paciente que les dice que tuvo asma a los 4 años y no ha vuelto a usar un inhalador ni a tener nada en su vida, y entonces le piden que le demos la baja por riesgo con el asma, ¿no? Y realmente yo lo que hacíamos primero fue denegárselo porque nos salía a nosotros, porque nos parecía que no era un paciente en absoluto que tuviera riesgo, pero después llegó la tabla del ministerio, que es la que ha comentado Vidal, que clasifica a los pacientes en NR, que es una clasificación de un riesgo determinado, y en función del puesto que tienen, los clasifican 1, 2, 3 y 4. El 1 y el 2 no se les da la baja y solo 3 y 4 son los que se les da la baja dependiendo de la condición. Entonces, esto nos facilitó bastante la cosa. Ya la cosa está mucho más clara y ahora lo que hacemos es un partido de ping-pong con los servicios de las empresas. Les mandamos que nos manden el informe, ellos nos piden el informe, luego nos devuelven el informe, les decimos que está mal y así hasta ahora pues estamos bastante entretenidos. Pero bueno, es lo que yo pienso que hemos de guardar fuerzas para otras cosas quizás más importantes. Totalmente de acuerdo. Que no la ILT o incapacidad laboral transitoria de un paciente con asma. Creo que para eso están los servicios de epidemiología que deben hacer su valoración. La nuestra, en este momento, y digo por desgracia porque te limitas a hacer burocracia, como es la baja, pero bueno, estamos limitados, no podemos hacerlo todo. Y evidentemente no nos pertoca hacer esa valoración como médicos de familia, creo yo. Otra cosa es que por dentro la sangre te puede hervir o no, en la línea aquí que cimas, pero hemos de reservar fuerzas, creo yo. Yo creo que sí es también función nuestra, y que desde luego no podemos renunciar a una característica que tenemos, que es decidir cuando un paciente necesita para lo bueno o para lo malo la baja. Y en este caso concreto, yo prefiero que el dinero de las bajas se gaste en otras cosas mucho más necesarias que en un fulano que no tiene ningún motivo para estar de baja y que además, ¿hasta cuándo va a durar la baja? Mientras dure el confinamiento, mientras dure la pandemia, eternamente, no lo sabemos. Aquí lo que ha llegado es final de fase 3, principio de fase 4, que yo tengo dudas de cuál es la fase. Si la 3 o la 4, la segunda o la tercera, y me estoy perdiendo. Bueno, y también depende de qué documento, porque como nos van cada semana hay uno nuevo. Pues yo también he leído entre fase 2 y 3, pero bueno. Si os sirve de consuelo, Nina, ¿en Portugal cómo lo estáis haciendo? Pues eso iba a decir, que si os sirve de consuelo, el problema es transcultural e internacional. Así que vaya. nos toca siempre a nosotros. Toca bailar con la más guapa, siempre, ¿verdad? Siempre. Bueno. Así lo hacemos. Vidal, me pregunta, Beatriz, dice que el aumento de la expresión de los AC2 en pacientes fumadores parece que pueda ser dependiente del tiempo de evolución de ser fumador. Entonces, pregunta si este tiempo de tabaquismo a lo largo del tiempo puede influir en el riesgo o no de infección por coronavirus, si el tiempo de fumador influye. Sí, el tiempo de fumador sí influye. Sabemos que la expresión es mayor en fumadores actuales que en exfumadores y que que fumadores es mayor que en no fumadores. La posibilidad de que esto aumente la posibilidad de infección de coronavirus está pasando igual que lo que ha dicho Quique, no lo sabemos todavía. No hay datos para decir que los fumadores van a tener más facilidades para tener la infección por COVID. Pero es que esto se está escribiendo. Yo estoy con la diapositiva esa de que para dónde se va, si para la izquierda o para la derecha o para los dos lados, ¿no? Nos faltan saber, incluso todas las series que tenemos son de series de China, donde la prevalencia de tabaquismo es diferente y el tabaquismo es diferente, ¿no? Habrá que ver qué es lo que nos dicen las series europeas y sobre todo con series donde el registro de tabaco sea bueno, ¿no? Por otro lado, también es cierto que el registro de tabaco, cuando una persona ingresa en el hospital y lleva una semana enferma,
pues probablemente si tú le preguntas al ingreso si fuma o no, te va a decir que no, que lleva una semana sin fumar. Entonces hay un infrarregistro muy importante, ¿no? Es difícil detectar si realmente, al menos con respecto al tabaco, la posibilidad de infección es mayor. Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora. Bueno, nos están diciendo por aquí que intentemos ser breves. He barrido más o menos las preguntas que nos han ido entrando. De todas formas, os invito a, si tenéis todavía dudas, podéis mandárnoslas a los webinars que vamos a seguir haciendo. Ahora para concluir, voy a invitar a nuestros excelentes ponentes. Os voy a dar las gracias por la claridad de las exposiciones y de las respuestas, pero os voy a pedir 30 segundos de gloria. A ver si pudiéramos decir ese mensaje más importante de vuestra presentación que quisierais de conclusión para llevarnos a casa. Pues por orden de participación, si quieres empezar, Quique. Vale, pues bueno, yo he sido el único desagradecido que no he agradecido a nadie. Agradeceros a todos los que estáis oyendo que pudiendo hacer tantas cosas en la calle os hayáis quedado en casa para oírnos. Mis conclusiones con respecto a la EPOC y el COVID, digamos, es que hay que tener primero bien claro que no tiene más riesgo de infectarse. Segundo, que si se infecta hay que tener especial cuidado con él porque es un paciente que tiene un riesgo de tener gravedad en la enfermedad. Los tratamientos no debemos de variarlos. Si necesita para la agudización de EPOC un tipo de tratamiento hay que dárselos. El tratamiento de fondo hay que mantenerlo, no hay que quitar nada. Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer técnicas con este tipo de pacientes si creemos que están infectados, para no generar posibilidad de contagio ni en sus familiares, en caso de que lo vayan a hacer en casa con los aerosoles ultrasónicos y demás, o en el centro si se lo vamos a hacer en el centro. Por lo tanto, no espirometrías, no nebulizaciones, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas de nada. Xavi. Bueno, en principio las recomendaciones para paciente COVID-19 y asma, lo más importante creo que, o una de las más importantes, es que continúen con el tratamiento de base, corticoides inhalados, combinaciones o lo que lleve, para evitar que esta enfermedad se descontrole, porque el mal control nos podría llevar a un peor pronóstico. Como también en el EPOC parece que no es un factor de riesgo y tampoco parece que la evolución en cuanto a mal pronóstico sea mayor por tener asma, pero no está respondido del todo con los estudios o pocos estudios que tenemos de series largas en España, Estados Unidos y otros países como Reino Unido que nos podrán ayudar bastante. Y después, en crisis, insistir en que no tengamos miedo de utilizar lo que utilizamos siempre en crisis, que son los corticoides orales a dosis reducidas y durante pocos días. Yo pienso que estas dos cosas podrían ser un resumen, ¿no? Estupendo. Muchas gracias. Vidal, el tabaco. Bueno, yo creo que con respecto al tabaquismo, creo que es un momento importante. El tabaquismo es un factor de riesgo evitable, si lo podemos modificar, ¿no? Entonces hay un mensaje para los no profesionales y es que es el momento más adecuado para dejar el tabaco, y para los profesionales, para los que estáis al otro lado de esta pantalla, que creo que es un momento importante para hacer intervención en tabaco, mucho más ahora con la sensibilización que hay en toda la población con el tema de la pandemia, de la enfermedad por el virus. Si todo el mundo tiene miedo a contagiarse, cuanto más debe tener más posibilidades o más motivación en este momento para dejar de fumar, con digamos, el añadido que nos olvidamos de que desde enero de este año los tratamientos en nuestro país están financiados y realmente a la gente que hemos podido tratar en el poco tiempo que hemos podido tener, la verdad es que ha ido bien. Por tanto, dejar de fumar, yo creo que es un momento importante para ayudar a nuestros pacientes a dejar de fumar, porque disminuirán un riesgo importante con respecto al coronavirus, y que la alternativa no van a ser los cigarrillos electrónicos y lógicos, seguro que no. Estupendo. Muchas gracias. Y Dina, ¿qué hacemos con la CEPAP?
Pues yo creo que, bueno, lo primero que tenemos que advertir a los pacientes es que por el SAOS no, pero por sus comorbilidades, si tienen enfermedad cardiovascular, obesidad, hipertensión, fibrilación auricular, pues sí, por ahí sí, pueden tener mayor riesgo de una COVID más complicada, ¿no? Pero insistir mucho en que no hay problema por utilizar la CEPAP. El problema es para los convivientes, no es para ellos mismos, ¿no? Entonces, dejarlos tranquilos por ahí, intentar ver en qué condiciones viven, y eso, como nosotros como médicos de familia somos los que mejor lo sabemos, qué capacidad tienen de aislarse, y si eso no es posible, pues casi mejor suspender o ponderar. Suspender, desde luego contactar con la unidad de sueño y ver cuál es la posibilidad de colocar un circuito cerrado, y explicar que en caso de que se suspenda será una cosa temporal. Estupendo. Pues muchísimas gracias por esta concreción, lo habéis hecho fenomenal en tiempo. Quiero insistir otra vez, gracias a todos vosotros que estáis viéndonos al otro lado de la pantalla, en esta nueva forma de aprender en la que nos estamos adaptando todos. Gracias por vuestro tiempo y vuestro interés, las preguntas que habéis hecho, y a Astra por el patrocinio no condicionado que ha hecho, que nos ha ayudado para que nos podáis ver desde vuestras casas o desde donde estéis. Os quiero invitar a la siguiente webinar que vamos a hacer en las tardes de GRAP, que va a ser el miércoles 20, miércoles que viene, a la misma hora, a las 6:30. Podéis inscribiros igual que habéis hecho con esta, o en nuestra página web de sociedadgrap.com. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adiós.